Ya, entonces, criterios, estos demás que los conocen de álgebra, pero está bien recordarlo igual. Criterios de irreducibilidad. El más útil, el que más se ocupa, es el criterio de Eisenstein. Siempre se me olvida cómo se escribe, así que lo tengo anotadito aquí. Criterio de Eisenstein. Pero lo he escrito bien. ¿Bien? Ya, este es un poquito enredado, pero es bien útil. Este nos sirve para cuando los polinomios tengan coeficientes en z, cuando todos los coeficientes del polinomio sean enteros y yo quiera ver si este es irreducible sobre q. ¿Sí? Entonces, sea p de x en z de x, eh, o sea, un polinomio con coeficientes en z, y p', y un primo, un número primo cualquiera. Entonces, si el primo este divide al término líder, ¿cierto? El término líder es el que acompaña, es el coeficiente que acompaña a la x que está elevado al exponente mayor, ¿cierto? Si yo encuentro un primo que no divide ese coeficiente, que su cuadrado no divide al término independiente, ¿cierto? El que no tiene ninguna x, y además divide a todos los términos intermedios, eh, contando el último, digamos, el independiente, si lo divide a todos estos, para todo i en, claro, si este primo divide a todos los coeficientes menos al coeficiente líder, entonces este polinomio es irreducible sobre q. Entonces, por ejemplo, p de x igual a x cuadrado menos 3 es irreducible sobre q. Si se dan cuenta, este vive en z de x, ¿cierto? Todos sus coeficientes están en los enteros, el 1 y el menos 3, y este es irreducible sobre q. Y me faltó poner eso. ¿Qué quiere decir que sea irreducible sobre q? Que yo no lo puedo escribir como producto de otros dos polinomios que viven en q de x y que tengan grado menor a p. Entonces, este es irreducible sobre q porque yo puedo escoger el primo 3 y aplicar este criterio, ¿cierto? Este es irreducible sobre q. Aquí, vamos a aceptar aquí. Aquí en realidad tiene que decir irreducible sobre q, sobre el cuerpo en donde, o sea, sobre el cuerpo en donde viven los coeficientes, ¿sí? Pero dicho otras palabras es eso, de que no se puede escribir como producto de otros dos polinomios con grado menor y que estos vivan en q de x, que es donde viven los polinomios con coeficientes en q. Disculpa, ¿qué dice ahí? Arriba dice P más A sub n, después P al Eh, cuadrado. aquí, ¿Sí? sí, aquí lo que dice es p cuadrado no divide a sub 0. Ese, Entendí. simbol, ese simbolito, esa cruz significa que no lo divide, o sea, que Ah, el, ya, el- que el, que el, que el cociente nos da un entero, ¿cachai? ya sí entiendo. Vale. Sí. Y la cosita digamos, la línea horizontal, es que lo divide. Entonces, por ejemplo, acá el primo p igual 3 sirve porque eh, el primo igual 3 sirve porque p eh, no divide a 1, ¿cierto? Que sería como el a sub n de acá. Este es como el a sub n. Eh, p divide perdón, p cuadrado, que en este caso es 9, ¿cierto? Este es 3. P cuadrado sería 9. No divide al término independiente, o sea, no divide a menos 3, eso es cierto también. Y P solito divide a todos los que están entre medio, que en este caso sería solamente el menos, o sea, no entre medio, me equivoco al decir eso, son
todos los coeficientes menos el término líder, el que está acá. P divide a todos, que es solamente el menos 3, ¿cierto? Entonces, y aquí lo divide porque este es 3, y el cociente nos da menos 1. Por lo tanto, por este criterio, este polinomio de aquí es irreducible sobre Q. Claudio, Otro, ¿sí? ahí en el para todo ahí que pertenece, ¿no debería ser desde el 1 hasta el n-1? Desde el 1 hasta el... En el para todo. Sí, aquí. Sí, es que como ya pusiste el... Ah, no, porque p cuadrado no divide a 0. Ya. Claro, sí. Sí, porque acuérdate que los polinomios, los coeficientes parten del a sub 0, así, Claro. ¿cierto? Sí. Hasta el a sub n x a la n. Y aquí lo Sí. que estoy diciendo es que el p divide a este, hasta el que está aquí, menos a este de acá. Claro. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, ese es un criterio súper útil. Entonces, si ustedes les preguntan o demuestren que este polinomio es irreducible sobre Q, lo primero que hacen, ¿cómo se llama? Eso es otra cosa importante, que si el criterio no funciona, no quiere decir que el polinomio sea reducible. ¿Sí? O sea, es para un puro ladito nomás. ¿Sí? No sé si me explico. Si ustedes encuentran un polinomio con coeficiente en z, le aplican el criterio y el criterio no funciona, o sea, no se cumple esta parte de acá, esto las hipótesis, eso no quiere decir que el polinomio sea reducible, o sea, que pase todo lo contrario. ¿Sí? O sea, yo puedo encontrar polinomios en z de x que son irreducibles sobre q y que no cumplen el criterio. ¿Sí? Por eso es solamente para un ladito nomás la implicancia. Si fuera aquí un sí, solo sí, sí se podría concluir eso. Entonces, los irreducibles sobre Q con coeficiente en Z, es buena idea ocupar este criterio. Otro, que es útil también, es que si tenemos, entonces sea P de X un polinomio con coeficientes en un cierto cuerpo, si el F eh, puede ser Q, R, C, los complejos, puede ser Z2. ¿Sí? Recuerden que los ZN son cuerpos si es que el numerito abajito es primo. Creo que eso no lo vimos muy a profundo, pero ahí después lo recuerdo eso. Eh, ya, entonces, este polinomio en f de x, ya, entonces es irreducible, y este es súper útil también, es irreducible. No, perdón, aquí me faltó una hipótesis súper importante. De hecho, la hipótesis importante con p de x de grado 2 o 3, ¿sí? Es un polinomio que tiene grado o 2 o 3, nos sirve otro grado, uno de esos dos. Entonces, es irreducible, sí y solo sí. Esto es importante, el sí solo sí nos está diciendo que una equivalencia, sí solo sí, no tiene raíces. No tiene raíces en f. ¿Sí? O sea, ustedes tienen un polinomio con coeficientes en un cuerpo cualquiera. Aquí fíjense que no es necesario Q, es un cuerpo cualquiera de grado 2 o 3. Ustedes, para concluir que ese polinomio es irreducible, aquí me faltó importante, irreducible sobre f, o sea, que no se puede escribir como producto de otros dos polinomios con coeficiente en f y de grado menor, sí y solo sí, no tiene raíces en f. Entonces, allí pueden aplicar este mismo criterio al polinomio anterior, ¿cierto? El x cuadrado menos 3, ¿cierto? Este está en Q, este está en Q si está en Q de X, ¿cierto? Tiene coeficientes en Q, es de grado 2, por lo tanto es irreducible sobre Q, si solo si no tiene raíces, y nosotros sabemos que este no tiene raíces en Q, ¿cierto? La única raíces que tiene es raíz de 3 y menos raíz de 3, que no viven en los racionales. Por lo tanto, es irreducible sobre Q. Sobre Q.
pues raíz de 3 y menos raíz de 3 no están en... Y ojo que esto es solamente para los polinomios de grado 2 o de grado 3. No sirve para alguien de grado 4. ¿Esto es una consecuencia del criterio de recién? ¿Cómo? ¿Esto es una consecuencia del criterio de recién o no? Creo que sí. ¿Sí? La demostración de esto... a ver, aquí voy a dar un bosquejo rápido como de la demostración. Lo que uno puede hacer acá es... sí, parece que sí era eso. Entonces, esta implicancia para acá, uno la demuestra suponiendo que sí tiene raíces, el polinomio. Y entonces uno llega a una contradicción viendo que el polinomio es efectivamente reducible. Entonces, supongo que P de X tiene una raíz, ¿cierto? Digamos alfa, ¿sí? Tiene que ser una raíz en F, ¿cierto? Entonces, si tiene una raíz en F, quiere decir que, no sé si recuerdan esto, pero que X menos alfa divide a P de X. ¿Sí? Eso es de álgebra. Y si lo divide, quiere decir que existe otro polinomio en F de X, tal que P de X es igual a X menos alfa por Q de X. Y ahí el P de X es reducible, ¿cierto? Porque lo puedo escribir con un polinomio de grado 1 y por otro polinomio que me da lo mismo el grado, solamente me importa que sea de grado menor a P. Por lo tanto, P de X es reducible. Y eso es contradicción, ¿cierto? Porque la hipótesis, si estoy haciéndolo para el lado de acá, es que P es irreducible. Y la otra, hacia acá, es... Ya me acuerdo que esto lo vimos en división sintética, ¿te acuerdas? Cuando buscábamos las raíces, íbamos reduciendo de grado. Claro, sí. ¿En álgebra o no? Sí. ¿O en otro ramo? No en álgebra. Llegó alguien más. Y el otro lado aquí hay que aplicar el... ¿Cómo se llama? Demostrar que es irreducible. No tiene raíces. Ya, para acá hay que... Bueno, no tiene raíces. Entonces aquí uno supone que es reducible. Uno supone que es reducible. Y eso quiere decir entonces que el P de X se escribe como producto de otros dos polinomios de grado menor. Pucha, sí, pues. Aquí hay que ocupar la hipótesis fuerte, ¿cierto? Que es de grado 2 o 3. Fíjense que si el P de X, ya estoy suponiendo ahora para el otro lado, que el P es reducible, ¿sí? Para llegar a otra contradicción, para el otro lado, hacia la izquierda. Y estoy suponiendo entonces que no tiene raíces y que es reducible. Como es de grado 2 o 3, al ser reducible, entonces necesariamente uno de estos factores tiene que tener grado 1. ¿Cierto? No pueden tener grado 2 y 2, porque si no el P de X me queda de grado 4. Y solamente puede ser de grado 2 o 3. Por lo tanto, si el P de X es de grado de 2 o 3, uno de estos dos tiene que saber ser un polinomio de grado 1. Porque si el P de X hubiera sido de grado 2, entonces la única combinación que me sirve es que sea de grado 1 por 1 de grado 1. ¿Cierto? Si es de grado 3, entonces la única combinación que me sirve es que uno de ellos sea de grado 2 y el otro tiene que ser necesariamente de grado 1. Entonces, como P de X es de grado 2 o 3, eso implica que o Q de X tiene grado 1, o bien H de X tiene grado 1. Y hay que sin tinta, ¿no? Como siempre. Ahí está. Entonces este tiene grado 1. Y digamos, cualquiera sea el caso, entonces sin pérdida de generalidad, suponer que el Q era el que tenía grado 1. Y si un polinomio tiene grado 1,
Esto también es de álgebra y quiere decir que tiene una raíz, ¿cierto? Tiene una raíz. Entonces eso implica que Q de X tiene una raíz alfa, digamos, en F, es decir, que Q de alfa es 0, y entonces P de alfa tiene que, o sea, P de alfa tiene que ser igual a Q de alfa por H de alfa, y este es 0, y este es 0, y por lo tanto alfa es raíz de P de X, y esto es contradicción nuevamente porque estábamos suponiendo hacia el otro lado que no tenía raíces, ¿cierto? Y esa es la demostración de este teorema, que bien pudo haber sido como una consecuencia del teorema que dijo el compañero. Bueno, yo conocía esta prueba. Quizá hay una que es más cortita. Alguien habló en el chat. Sí. ¿Cómo se llama? Aquí la hipótesis fuerte es que el polinomio tiene grado 2 o 3, ¿cierto? Porque la implicancia para acá, para hacia la derecha, no necesitábamos nada del polinomio, ¿cierto? Más que tuviera una raíz, ¿cierto? O sea, de ahí ustedes pueden entonces concluir que si un polinomio tiene una raíz, entonces necesariamente se reduce, ¿cierto? Pero no al revés, eso es importante. Sé que aquí hay un enredo entre raíces y reducible. Quédense con en la mente que si un polinomio tiene grado 2 o 3, será irreducible siempre y cuando no tenga raíces. ¿Sí? Pero si tiene grado 4, eso no siempre se cumple. O sea, por ejemplo, yo lo quería poner en la tarea, pero los chiquillos no quisieron. Era x cuadrado más 1. Este no tiene raíces en R, ¿cierto? En R es cuerpo, ¿cierto? Ahora estamos cambiando el F por R. Pero este sí es reducible. Este se puede escribir como, si es que no me equivoco, si me equivoco, no lo voy a desarrollar ahora porque vamos a perder un poco de tiempo. Aquí, perdón. Aquí es más. Y este aquí era menos. Entonces, este no tiene raíces y sin embargo es reducible. Y era porque era de grado 4. ¿Cierto? Estos de aquí son, viven en R de X y son de grado menor, así que es reducible. Entonces, esto es un no ejemplo, ¿cierto? No ejemplo. Ya, entonces, esos dos polinomios, o sea, esos dos criterios, y el otro, ya, y este nos sirve para cuando tengamos cuerpos finitos. ¿Sí? Aquí, quizás recordar, vamos a empezar a apurar un poquito, recordar que Zn es cuerpo, sí, y solo sí, creo que lo dije en alguna ayudantía, sí, solo sí, n es primo. O sea, todos los Zn con n primo, eso es un cuerpo, así que nos van a salir en algunos ejercicios ahora. Entonces este criterio nos sirve para cuando tengamos cuerpos finitos, ¿es cierto? Son todos finitos. Por ejemplo, Z2, Z3, Z5, Z7. Puros cuerpos finitos, los anteriores eran todos infinitos. Y este nos sirve para cuando tengamos cuerpos finitos. Que es justamente lo que dije hace un ratito, que sea F en un cuerpo, cualquiera, ¿cierto? Cualquier cuerpo, con F cuerpo. Entonces, si F tiene raíces en F, entonces F de X es, aquí es un F de X, ¿cierto? F de X es reducible. ¿Por qué les digo que esto sirve para cuerpos finitos? Porque como yo tengo poquitos elementos en un cuerpo finito, Z2, por ejemplo, tiene 2 elementos, Z3 tiene 3, Z5 tiene 5 elementos. Una forma de ver que un polinomio es reducible es solamente probando cada elemento en el polinomio y ver si estos son raíces o no.
No sé si me explico. Voy haciendo todas las pruebas y si una funciona, entonces ese polinomio era efectivamente reducible. Nuevamente, si no funciona, no quiere decir que el polinomio sea irreducible. También aquí hay que tener ojo con las implicancias, hacia dónde son, si son sí, solo sí. Entonces esto es ideal para cuerpos finitos. Ya, y esos son los tres que quería recordar, que no los alcancé a ver muy bien la semana pasada. Y ahora sí partimos con la materia de hoy, que eran extensiones de cuerpo. Entonces, ¿qué es una extensión de cuerpo? Es simplemente, yo tengo un cuerpo, una extensión de este cuerpo es un cuerpo más grande que lo contiene. ¿Sí? El tema de tener subcuerpos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, R es una extensión de Q, porque es un cuerpo más grande que Q y lo contiene. Entonces, sean E y F cuerpos. Entonces, si F es un subcuerpo de F es un subcuerpo de D, ¿qué quería decir eso? Perdón, que F estaba contenido en E y que con las mismas operaciones F es cuerpo, ¿cierto? Con las mismas operaciones que E es cuerpo. Entonces, si F es un subcuerpo de, decimos que E es una extensión de F. Es una extensión de F. Y la notación que se usa para esto es esta. ¿Ya? Entonces, esa es una extensión, simplemente, solamente un cuerpo más grande que lo contiene. Entonces, los ejemplos clásicos, entonces, R es una extensión de Q, ¿cierto? Los complejos, una extensión de R, los complejos, una extensión de Q. Entonces, son ejemplos bien fome, ¿cierto? O sea, nos gustaría conocer cuerpos más raros, ¿cierto? Como que no sean los típicos. Entonces, ¿qué iba a decir? Ya, sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo a R acá, imaginémonos a R aquí, y tengo a Q, aquí abajito. Entonces, este es Q. Entonces, una pregunta natural que puede surgir es que si existen cuerpos acá, que sean extensiones de Q, que no sean R, o sea, que estén contenidos estrictamente en R. Existirán cuerpos ahí entre medio, entre R y Q. Bueno, y en general, ¿cierto? Para cualquier cuerpo, dado una extensión, ¿existe algo entre medio? ¿Algún otro cuerpo entre medio? Y la respuesta es que sí, y eso se responde con el estudio de polinomios irreducibles. ¿Ya? Entonces, esta pregunta la vamos a ir respondiendo en el transcurso de la ayudantía, y vamos a fijarnos en otra pregunta que es un poquito más interesante. ¿Sí? Claudio, ¿eso se cumpliría con agregar un solo elemento o no? O sea, por ejemplo, el cuerpo de los complejos y de los reales. El de los complejos es una extensión de los reales. Y si Claro. tomo Sí. un cuerpo que tiene solo un número imaginario, ya es una extensión de R porque los contiene todos ellos y es más que esto, ¿no? Como hacer como esto, como Sí, unirle a los reales al I. sí. Eso es una buena idea, ¿cierto? Este conjunto sería algo que está entre R y que está entre C, ¿cierto? Sería algo entre medio, pero el problema es que eso no es un cuerpo, ¿cierto? Porque por ejemplo, el 2i, que sería como una operación entre un elemento de acá y el otro que está acá, también tendría que estar Ah, acá, ya. pero no está, ¿cierto? Entonces, Sí, 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 sí.
está súper bien tu reflejo de ir agregando elementos, pero no solamente hay que agregar uno, sino que hay que agregar todas las potencias de este y todas las combinaciones que hay con el otro cuerpo. Y ahí sí podéis formar una extensión de R y que esté contenida en C. Claudio, ¿Sí? yo pensaba en los números irracionales que están entre Q y R, pero, pero los irracionales no son una extensión de Q. Po. No. Lamentablemente los irracionales son bien feitos porque no son cerrados ni con la suma ni con el producto. ¿Cierto? Y yo puedo sumar dos irracionales y esto me da un racional, ¿cachai? Entonces es bien difícil formar una estructura con los racionales porque las operaciones no son binarias, pues, ¿cachai? Las operaciones que se heredan de R no son binarias, entonces aquí es como que está entre medio, pero no es nada, digamos. No. Claro, exactamente. Y de hecho son bien raros porque inclusive son más que los racionales. Si uno los pudiera contar, uno puede contar muchos más irracionales que racionales, y yo creo que ahí como que se van perdiendo algunas propiedades. Sí, porque ahí se rescata el concepto de que hay infinitos más grandes que otros, y esas cosas se ven en el próximo ramo que tienen de álgebra, que es de sistemas numéricos. Pero ahí hay que esperarse un poquito. Gracias. Sí, entonces la idea del compañero de ir agregando elementos, de agregar un elemento, no sirve porque perderíamos la cerradura, ¿cierto? Podríamos operar cosas de acá, de R, con el otro elemento, y me va a resultar en cosas que no están, por ejemplo el 2i, y por lo tanto, ¿cómo arreglamos ese problema? Bueno, agregando todas las potencias de ese elemento, y todas las combinaciones, y todas las sumas, y todo, ¿cierto? Todas las posibles combinaciones. Y ahí voy a cerrar a la mala el conjunto ese. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es estudiar raíces de polinomios en ciertos cuerpos. Entonces, una pregunta que surge es que, dado un polinomio cualquiera, con coeficiente en un cuerpo, eso es lo importante, ¿existirá alguna extensión de f? ¿Alguna extensión de f tal que este polinomio, tal que p de x siempre tenga al menos una raíz? ¿Qué me estoy preguntando acá? Por ejemplo, para que no quede tan enredado, tengo este polinomio que vimos que no tenía raíces en Q, ¿cierto? Porque el raíz de 3 y el menos raíz de 3 uno puede demostrar que no está en Q. Entonces, esto está en Q, ¿cierto? Está sobre el cuerpo de los racionales. La pregunta es, yo tengo los racionales, ¿yo puedo agrandar a los racionales de manera que este polinomio sí tenga raíces? ¿Y ahí? ¿Qué pasa si pongo los racionales, por ejemplo, a más a raíz de 2? Ahí se agrandaría un poco. Con a en los racionales. ¿Cómo a más raíz de...? Más a raíz de 2. O bueno, para este caso raíz de 3, ¿cierto? ¿No? A más a raíz de 3. Sí. Claro, ahí crear este conjunto, decís tú, como con a en los racionales y crear esta extensión de Q. Lamentablemente esta no sería una extensión de Q, porque este no contiene a los racionales. Aquí lamentablemente viven puros irracionales, si te das cuenta. No, pero dije a más a raíz de 3, porque así... Ah, no, espérate. A más b raíz de 3 con a, b en los racionales. Para que, por ejemplo, cuando el b sea 0, tengamos a todos los racionales. Exactamente, muy bien. Exactamente. Ahí hay una forma de rescatar a todos los racionales, ¿cierto? Porque mira, si yo defino a
a la extensión que busco, de manera que este polinomio tenga una raíz, o sea, volvamos, tengo este polinomio de acá, esto un poco enredado, tengo este polinomio que no tiene raíces en Q, o sea, aquí lamentablemente, aquí en esta parte, en la parte sombreada, no se puede factorizar, ¿cierto? No, yo no lo puedo escribir como un factor por otro factor, y no tiene raíces, ¿cierto? Por tener grado 2, equivalencia hay. Entonces, en Q no tiene raíces, y la pregunta es, ¿yo puedo agrandar Q de manera que ese polinomio sí tenga raíces? Y la pregunta puede ser muy fácil de responder. Un alumno puede decir, sí, yo lo puedo agrandar a R y soluciona el problema, porque en R vive raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Sí? Y está súper bien, pero la idea es agrandar Q lo justo y necesario. No agrandarlo lo suficiente para obtener a R, y R es bonito siempre. Yo lo quiero agrandar lo suficiente para que tenga raíz. O sea, quiero encontrar el cuerpo más chico que contenga las raíces de este y que contenga Q. Y el compañero ahí da una muy buena idea, que es definir este conjunto. Si se fijan, en este conjunto viven siempre los racionales, porque cualquier racional P, yo siempre lo puedo escribir como P más raíz de 3 por 0. Por lo tanto, en este conjunto viven todos los racionales. ¿Y qué otra cosa necesito? Necesito que vivan las raíces de este. Y también, afortunadamente, viven las raíces de ese, porque raíz de 3, yo siempre lo puedo escribir como, bueno, este pertenece a E, y al raíz de 3 yo siempre lo puedo escribir como 0, que es un racional, más raíz de 3 por 1. Por lo tanto, este también puede vivir en E, porque se escribe de esta forma. Luego, este conjunto de acá contiene a Q y contiene a la raíz de 3, y probablemente contenga todas las potencias, y eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, construimos un conjunto que contiene a Q y que contiene a raíz de 3, y ahora habría que comprobar que es cuerpo, que es lo más importante. Así que súper bien ahí. Y no es R, ¿cierto? Porque aquí hay varios elementos perdón, hay varios reales que no viven acá. Así que es algo que está aquí, efectivamente, que está aquí entre medio. Sí, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer toda la construcción y aquí vamos a poner un 2 para el ejemplo que traje, y vamos a llegar a algo así. Sí, ahora lo veremos. Entonces, esto fue solamente un bosquejo de lo que queremos hacer. Ya, entonces, buscamos entonces mejor para este polinomio acá. Entonces voy a seguir tal cual lo que tengo escrito aquí. Entonces, por ejemplo, el polinomio x cuadrado menos 2 vive en Q de x y no tiene raíces, ¿cierto? Entonces buscamos una extensión de Q que contenga las raíces de P de X y que sea el cuerpo más chico con esta propiedad. No tiene raíz. Entonces, buscamos una extensión de Q. Entonces, es decir, un cuerpo E tal que Q esté contenido en E. Entonces, buscamos una extensión. Aquí me faltó de Q. Ponerme aquí desordenado que soy para escribir. Extensión de Q tal que contenga una raíz de P de X y que sea el más chico con esta propiedad. Sí, porque nuevamente, si nos olvidamos de la última condición de que sea el más chico con esta propiedad, entonces tomamos a R, o para asegurarnos nos tomamos los complejos, ¿cierto? Los complejos todo se factoriza bien.
y no es la idea, ¿cierto? Porque el problema se soluciona al tiro. La idea es encontrar cuerpos intermedios entre R y Q. En este caso, entonces, buscamos entonces una extensión de Q que contenga una raíz de P de X y que sea el más chico con esta propiedad. Entonces, es decir, por ejemplo, es decir, E debe ser un cuerpo que contiene a Q y a raíz de 2 y es el más chico con esta propiedad. Con esta propiedad. ¿A qué me refiero con que es el más chico con esta propiedad? Es que si existe otro que contenga a Q y a raíz de 2, entonces E está contenido en ese otro. A eso me refiero con que él es el más pequeño, el más chico. Entonces, la notación que se le pone a E, vamos a ponerla al tiro, es esta. A E uno lo escribe de esta forma. Q de raíz de 2. O sea, cuando uno lee esto, entonces uno dice, ya, E entonces es el cuerpo más chico que contiene a Q, entonces es una extensión de Q, y también que contiene a raíz de 2, que tiene esa propiedad al mismo tiempo. Porque si contiene a raíz de 2, entonces va a solucionar este polinomio, ¿cierto? Entonces vamos a llegar a una cierta expresión para todos los elementos de acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene que ser E? Entonces, E tiene que ser un cuerpo que contiene a los racionales. Entonces, nuestra construcción tienen que estar todos los racionales. Tiene que contener al raíz de 2. Tiene que contener a todas las potencias del raíz de 2, ¿cierto? Porque necesitamos que sea cerrado bajo el producto. Así que si contiene al numerito raíz de 2, entonces tiene que contener también al raíz de 2 al cuadrado, al raíz de 2 al cubo, al raíz de 2 a la 30, ¿cierto? Y además, como tiene que ser cuerpo, tiene que ser nuevamente cerrado bajo suma y producto. Por lo tanto, tienen que ser combinaciones de racionales con potencias de raíz de 2. Entonces, sea un elemento arbitrario de acá. Entonces, ese elemento arbitrario va a tener que escribirse de la siguiente forma, como un A sub 0 más un A1 por raíz de 2 más una 2 por raíz de 2 al cuadrado más una 3 por raíz de 2 al cubo más una 4 por raíz de 2 a la cuarta, etcétera. ¿Cierto? Todas esas potencias tiene que contener a todas las potencias de raíz de 2 para que sea cerrado bajo el producto. Tiene que contener a sumas y combinaciones de racionales con potencias de raíz de 2. Aquí los A sub i 2 viven en Q. Entonces, una respuesta buena sería esta. Entonces, aquí escribámoslo esto así a lo cálculo nomás. Esto en álgebra no se hace mucho, pero para no estar escribiendo tanto rato. Cualquier elemento en P, cualquier elemento P en Q de raíz de 2 se escribe como esta suma de acá. Pero el problema es que esta suma de aquí es engañosa, es más chica de lo que pensábamos, y es por el simple hecho que si se fijan aquí, raíz de 2 al cuadrado es un 2, ¿cierto? Por lo tanto, A2 por 2 tiene que ser necesariamente un racional, por lo tanto eso caería acá. El raíz de 2 al cubo es raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. Esto nuevamente es un racional, se puede juntar con el A sub 3, y entonces nos queda un racional por raíz de 2. Luego caería acá. ¿Cierto? Y eso lo puedo ir haciendo con todas las potencias. El raíz de 2 a la cuarta sería 4, ¿cierto? Por A sub 4 sería un racional, por lo tanto caería acá. El raíz de 2 a la quinta, entonces sería un raíz de 2 por un racional, entonces caería en el segundo término. Así que si se dan cuenta, todos los términos de aquí para allá, o bien son cosas racionales, o bien son racionales por raíz de 2. Y entonces esta suma es más chica aún.
eso lo voy a escribir acá. Entonces, entonces note que el a sub i por raíz de 2 a la t va a tomar los siguientes valores. Entonces va a ser un cierto racional. Va a ser un cierto racional esto si t es par, y va a ser un cierto racional por raíz de 2 si t es impar. Entonces, todas estas potencias que están de aquí para allá, o bien son de esta forma, es decir, son de esta forma, o bien son de esta forma. Por lo tanto, nos ahorramos infinitos términos y esta suma en realidad está exagerada, ¿cierto? Solamente son dos, hay dos sumando nomás, no hay infinitos sumando. Entonces, P de X en realidad se puede escribir de esta forma, con A sub 0 y A sub 1 en los racionales. Entonces, cualquier elemento, y fíjense que el elemento que nos dimos fue arbitrario, entonces cualquier elemento en Q de raíz de 2 se puede escribir de esta forma. Entonces, así, Q de raíz de 2 va a ser A sub 0 más A1 raíz de 2 con A0 y A1 en Q. Y eso. Y este entonces sería un cuerpo que está entre medio. Ya tengo a R, tengo a Q. Q de raíz de 2 tiene que estar como por aquí. ¿Cierto? Ese va a ser Q de raíz de 2 y como por aquí puede estar la raíz de 2. Entonces, P de X, entonces este polinomio que teníamos al principio, este de aquí, en esta extensión que armamos, sí se puede factorizar. Entonces, P de X en Q de raíz de 2 se puede factorizar. O tiene una raíz. ¿Cierto? Y P de X se va a poder escribir como X menos raíz de 2 por X más raíz de 2. ¿Cierto? Y este vive en Q de raíz de 2 y este vive en Q de raíz de 2. Y por lo tanto es reducible sobre este cuerpo de acá. El Q va a seguir siendo irreducible, pero al menos pudimos agrandar a Q lo suficiente para que este polinomio sí fuese reducible o sí tuviese una raíz. Y aquí lo bacán es que esto yo lo puedo hacer para cualquier cuerpo. ¿Sí? Este no es un teorema que yo creo que alcancemos a ver, pero si yo tengo un polinomio con coeficientes en cualquier cuerpo, yo este cuerpo, digamos f, siempre lo puedo agrandar de manera que ese polinomio siempre tenga una raíz. Pero siempre, yo no puedo construir, en la demostración se construye el cuerpo este, y es bien bacán, pero ahí se necesita un poco más de teoría de anillos, de saber lo que, de hecho un poquito de teoría de grupo, que tampoco alcanzamos a ver espacio cociente. Se necesita saber lo que es un ideal maximal y hartas cosas más que lamentablemente no alcanzamos a ver por no tener, digamos, materia de la cátedra. Entonces, construimos una extensión de Q de manera que P de X sí tuviera una raíz. Y construimos el cuerpo más chico que tiene esta propiedad. Ah, bueno, y esa otra cosa, ¿cómo uno ve que este es el cuerpo más chico? Porque si existiese otro cuerpo con esta propiedad, es decir, si existiese, entonces, Q de raíz de 2 es el más chico con esta propiedad, es el más pequeño con esta propiedad, pues si existiese, pues si existe E, tal que Q está contenido en E y raíz de 2 está contenido en E, entonces como E es cuerpo,
como es cuerpo, en particular tiene que contener a esto de acá, ¿cierto? Porque como es cuerpo y contiene a los racionales y al raíz de 2, tiene que contener a todas estas combinaciones. Y como contiene a todas esas combinaciones, Q de raíz de 2 tiene que estar necesariamente contenido en E. O sea, Q de raíz de 2 está construido de manera tal que sea el más chico. Porque cualquier otro va a contener a todos sus elementos. Esto con A0 y A1 racionales. Y entonces esto mismo lo vamos a hacer para otro polinomio más. Y lo que vamos a hacer ahora es construir a los números complejos. ¿Sí? O sea, a partir de un polinomio irreducible sobre Q, vamos a construir a los números complejos. Entonces, ya. Entonces, aquí vamos a suponer que no sabemos ciertas cosas. Nos vamos a hacer como lo... ahí, perdón. Entonces, vamos a suponer que no sabemos ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, este otro ejemplo sea P de X igual a X cuadrado más 1. ¿Cierto? Este es un polinomio en Q de X. Y nuevamente vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Este lamentablemente no tiene raíces en Q. Entonces lo que vamos a hacer es construir una extensión de Q. O sea, vamos a agrandar un poquito a Q, de manera que este P de X tenga una raíz en esta extensión. Y vamos a ver que esta extensión, que va a ser la más chica, que contenga Q y que contenga una raíz para P de X, es exactamente C, lo que conocemos como los números complejos. Entonces, vamos a suponer que no conocemos las raíces de P de X. Vamos a trabajar todo en abstracto. Vamos a decir, sea alfa una raíz de P de X en algún cuerpo que vamos a construir. Entonces podemos inventar una raíz para P de X. Entonces, sea... entonces, aquí buscamos extensión de Q tal que exista alfa en E con P de alfa igual a 0. O sea, buscamos una extensión de Q de manera que exista un elemento n que solucione este polinomio. ¿Sí? Y queremos que sea el más chico. Eso siempre hay que tenerlo en mente. Entonces, es decir, E tiene que ser Q de alfa. ¿Cierto? Lo mismo que hicimos delante. E tiene que ser el cuerpo más chico que contenga Q y a alfa, que es una raíz de P de X. Nosotros sabemos del colegio que las raíces de ese polinomio es I menos I. Pero ahora nos vamos a hacer como que no sabemos nada de eso y vamos a construir a los complejos. Vamos a decir, sea una raíz que no conocemos, pero una raíz de ese polinomio. Entonces aquí con alfa al cuadrado más 1 igual a 0, ¿cierto? Porque estamos imponiendo que ese sea una raíz de ahí. Entonces aquí alfa al cuadrado tiene que ser menos 1. Entonces, ¿cómo van a ser los elementos de acá en Q de alfa? Bueno, la misma idea de lo anterior. En Q de alfa, los elementos tienen que ser combinaciones de potencias de alfa y de potencias de alfa con racionales, ¿cierto? Y tiene que haber un término racional solito para que eso pueda contener a todos los racionales, ¿cierto? Haciendo 0 todos los demás. Entonces, nuevamente sea Z. Noten que le puse Z a propósito porque a los complejos siempre los tratamos con Z. En Q de alfa. Entonces, como quiero que esto sea cuerpo, aquí una acotación importante es que esto lo estamos haciendo a la fuerza nosotros, ¿no? O sea, hay una construcción
¿cómo se llama? Hay una construcción bien formal de por qué esto es así. Pero aquí solamente con los chiquillos intentamos darle como una idea intuitiva de por qué esto al final se puede escribir así, pero hay mucha más teoría que, no, que lamentablemente no se pudo ver. Entonces aquí a la mala estamos armando este cuerpo. Quiero que Q de alfa sea cuerpo. Por lo tanto, si quiero que Q de alfa sea cuerpo, Z se tiene que escribir como todas las posibles potencias y sumas de alfa con los racionales, porque necesito la cerradura, ¿cierto? Entonces, esto se puede escribir como A0 más A1 alfa más A2 alfa al cuadrado más A3 alfa al cubo, etcétera. ¿Cierto? Y nuevamente con los A sub I en los racionales. Y tal como nos pasó en el ejemplo anterior, fíjense que ahora estas potencias también se pueden escribir de otra forma, ¿cierto? O sea, lo mismo que pasó acá, la raíz cuadrada de 2 era un racional en realidad, este era un raíz de 2 multiplicado por un racional, aquí lo mismo. Entonces, como nosotros no conocemos y no podemos asumir nada, no podemos decir que digamos, por álgebra 1 y a la cuarta es 1. O sea, eso hay que escribirlo. Entonces, por ejemplo, alfa al cuadrado ya sabemos cuánto es menos 1 porque queremos que sea solución de este polinomio. Así que por lo menos esa potencia la tenemos lista. Entonces, pues P de alfa. Entonces, esto quiero que sea 0, ¿cierto? Y eso implica que alfa al cuadrado tiene que ser menos 1. Entonces, esa es la primera potencia. Alfa al cubo. Entonces, esto es alfa al cuadrado por alfa. ¿Cierto? Aquí esto es menos 1, por lo tanto, esto es menos alfa. Es decir, este término de acá, perdón, este término de acá nos quedaría entonces menos A2, ¿cierto? Por lo tanto, este término sería un racional en realidad, por lo tanto, estaría metido aquí. Este de aquí es A3 por menos alfa, por lo tanto, también es un racional por alfa, por lo tanto, estaría metido acá. Y como ustedes bien se imaginan, las demás potencias también, o son de acá o son de acá. Entonces, alfa a la cuarta, alfa al cuadrado por alfa al cuadrado, menos 1 por menos 1, igual a 1, y así, ¿cierto? Etcétera. O sea, en general, nuevamente, las potencias pares nos tiran racionales y las potencias impares nos van a tirar menos alfas o sea, nos van a tirar racionales por alfa. Entonces, estudiando las potencias, alfas a la j, podemos ver entonces que cualquier z se puede escribir como un a sub 0 más un a sub 1 alfa. Aquí con a sub 0 y a sub 1 en q. Entonces, eso, entonces, si se dan cuenta, entonces cualquier elemento de acá se puede escribir de esta forma. Cualquier elemento se puede escribir de esa forma. Entonces, así, Q de alfa es A sub 0 más A sub 1 por alfa con A sub 0 y A sub 1 en los racionales y alfa al cuadrado. Esto es importante, lo que es alfa al cuadrado es menos 1. Aquí me equivoqué yo. Lamentablemente esto no son los complejos porque esto debiera ser un R, pero es algo bien parecido a los complejos, ¿cierto? Entonces, esta es una extensión de Q que contiene una raíz de este polinomio de acá.
¿cierto? ¿Y cuál es la raíz que contiene? Bueno, alfa, cuando el A sub 0 vale 0 y el A sub 1 vale 1. ¿Cierto? Entonces aquí alfa, entonces note que Q de alfa contiene una raíz de P de X igual a X cuadrado más 1. Pues alfa se puede escribir como 0 más alfa por 1. Y alfa al cuadrado y es igual a menos 1. Entonces, este contiene una raíz de P de X. Entonces aquí lo que hicimos fue tomar a Q. Lo que hicimos fue agregar a I, pero no solamente a I, sino a todas las posibles combinaciones de I con los racionales y potencias de I. Y lo que hicimos fue agrandar esto. Y digamos esto es Q de alfa, con alfa al cuadrado igual a menos 1. No son todos los complejos, ¿cierto? Lamentablemente. ¿De qué manera uno puede construir a los complejos? Fácil, ¿cierto? Solamente cambiar este Q por R y cambiar todo lo que tenga Q por R, ¿cierto? Porque esto lo hicimos con Q, pero esto bien lo pude haber hecho para R, porque estos coeficientes también están en R. Y entonces nada cambia, todo se hace igual. Estos coeficientes de aquí están en R, en ese caso. Las potencias se siguen comportando igual, independiente si estos A sub i están en R. Y entonces, en ese caso, cualquier Z se escribe de esta forma, con A sub 0 y A sub 1 en R. Y ahí sí quedan los complejos, ¿cierto? Ahí ven por qué los complejos uno los puede escribir de esta forma, como un A sub 0, como un... ¿Por qué los complejos se pueden escribir de esta forma? Es por esto, por esta construcción que hicimos ahora. Entonces, lo que podrían hacer ustedes es lo mismo, pero demostrar que R de I, o sea, el menor cuerpo que contiene a R y a I, es efectivamente C. Y en realidad es isomorfo a C, ¿cierto? Porque aquí aquí les va a quedar un A sub 0 más un A sub 1 por alfa, con alfa al cuadrado igual a menos 1. Y esto es, en realidad, es A más B por I, con I al cuadrado igual a la menos 1, ¿cierto? En principio es lo mismo, pero mejor ponerle el isomorfo. O quizá uno en vez de empezar con la letra alfa, empieza con la letra I a propósito, pero yo creo que eso se puede prestar a confusiones. Pero de esa forma se construyen los complejos. Uno hace este mismo procedimiento que hice yo, pero no lo hace con Q, sino que lo hace con R. Y así se construyen los complejos. Eso. ¿Hay alguna duda? Me equivoqué. Ah, raíz de 2. No hay dudas, entonces. Eso yo lo escribí hace rato, ¿cierto? No sé, y sale A raíz de 2 con A en Q. Claudio, eso de tener como el alfa al cuadrado igual a menos 1, Sí. como que te genera todas las potencias igual, como que lo fuimos construyendo todas las potencias y ahí teníamos la extensión Q de alfa. Claro. Sí, exactamente. Uno impone un número cualquiera, un número arbitrario, que sea solución de este polinomio, y a partir de esa condición uno construye un cuerpo que contenga una raíz de ese polinomio. O sea, si te das cuenta, esto no sale de ningún lado, sino que nosotros lo inventamos. Nosotros inventamos un número alfa y al cuadrado más 1 nos diera 0. Sí, sí. Como que en ningún momento probamos la existencia de ese alfa, sino que dijimos un alfa al cuadrado más 1 igual a 0. Y trabajamos con eso en abstracto y llegamos a esto de acá, ¿cierto? Con alfa al cuadrado igual a menos 1. Es como una especie de generador, ¿o no? Como algo así. O sea, así lo pienso, pero obviamente no. Ahí deberíamos entrar como a verificar las propiedades de los espacios que se generan con un elemento.
Sí, exactamente lo que decís tú. Aquí, por ejemplo, se puede ver más fácil. R de I siempre se puede escribir como A más B por I, con A y B en los reales, e I al cuadrado igual a -1. Y esto uno lo puede ver como, y sí, eso es una muy buena pregunta, uno podría ver a este de aquí como, bueno, a ver, tenemos a C acá, bueno, es que es lo mismo, mejor verlo con el otro ejemplo. Y que eso es otra cosa que no alcanzamos a ver, que esto tiene harto, bueno, quizás la próxima semana veamos eso. Esta construcción después, ustedes no van a tener que hacer todo este proceso, después hay como hay una receta que les dice al tiro cómo son los elementos en este tipo de cuerpos, al tiro. Y se hace con un poquito de álgebra lineal, no es tanto. Y lo que decía Mauro es cierto, de que aquí lo que uno puede hacer, aquí me voy a desviar un poco el tema, lo que uno puede ver es esto como que este de aquí, uno puede ver que esto es un Q espacio vectorial. Eso ustedes lo pueden demostrar, igual no es tan difícil, pero uno puede ver que esta extensión grande es un espacio vectorial con coeficientes en el cuerpo más chico. Entonces, uno puede ver que esto más como alfa es una Q base para Q de alfa. Porque cualquier elemento en Q de alfa se puede escribir como combinación lineal de estos dos con coeficientes en Q. Así que efectivamente el 1 y el alfa es un conjunto generador de este de acá, de Q de alfa, cuando lo veo como espacio vectorial sobre Q, ¿sí? Donde los escalares son racionales y los vectores son elementos en Q de alfa. Así que bien. Esto. Ahí generalizamos como todo eso de la suma, que fue también con el raíz de 2 y ahora con el alfa. Exactamente, sí. Sí, y la próxima semana vamos a ver que el grado de este polinomio con el que trabajamos es re importante, porque ahora vamos a cambiar el grado, vamos a poner un grado 3 acá, y vamos a ver que ahora esto nos va a salir una potencia del numerito, pero al cuadrado. Si se dan cuenta, acá trabajamos con un polinomio de grado 2 y nos quedó como algo lineal el conjunto, ¿cierto? Nos quedó como algo lineal, entre comillas, o sea, nos quedó como el numerito elevado a 1. En el ejemplo anterior también nos quedó el numerito elevado a 1, ¿sí? Que en este caso era el raíz de 2, y era porque su polinomio también tenía grado 2. Pero ahora lo vamos a cambiar a un polinomio de grado 3 y vamos a ver que aquí nos va a salir otro término más. No nos van a salir solamente dos términos. Y me voy a apurar un poco porque me falta un par de cosas. Entonces, otro ejemplo, x al cubo menos 2. Ya, entonces esto lo vamos a ver nuevamente con coeficientes en Q. Y este es irreducible. Es irreducible sobre Q. Pues, no, perdón, al revés. Entonces, este polinomio, entonces, perdónenme, de nuevo vamos a hacer lo mismo. Tenemos un polinomio con coeficientes en Q, buscamos ahora una extensión de Q, de manera que en esa extensión viva una raíz de P de X y viva Q. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, este de aquí no tiene raíces. No tiene raíces, pues es irreducible. Recuerden que los polinomios sobre un cuerpo que no tienen raíces son irreducibles. Así que nos aseguramos que este no tiene raíces en Q, porque es irreducible en Q, y entonces podemos aplicar este proceso, ¿cierto? Porque si tuviera raíces, ¿para qué hacerlo? ¿Cierto? La raíz misma está en Q, así que no hay que agrandar nada. Pero como no tiene raíces, sí hay que agrandar algo. Entonces, lo mismo acá. Entonces, buscamos
buscamos alfa, tal que P de alfa sea 0, ¿cierto? Esto quiere decir que alfa al cubo sea igual a 2. Perdón, acá de nuevo. Voy a borrar todo. Aquí buscamos un cuerpo, ¿cierto? Entonces buscamos una extensión de Q que contenga a alfa, que contenga alfa y contenga alfa tal que alfa es P de alfa es 0, ¿cierto? O sea, que contenga Q y que contenga una raíz de P de P de X. Entonces, es decir, alfa es tal que al cubo nos da 2. Y lo mismo, ¿cierto? Entonces, entonces aquí, entonces, yo lo escribo de esta forma, como alfa, y entonces sea X en Q de alfa, lo clásico. ¿Cómo se escribe X? Como combinación lineal de elementos de Q con potencias de alfa. A sub 3 alfa al cubo, A sub 4 alfa a la 4, etcétera, con los A sub I en Q. Y aquí empecemos a eliminar al tiro cosas. Mira, si se dan cuenta, aquí no podemos hacer nada, aquí nada tampoco, pero aquí sí podemos hacer algo. Recuerden que alfa es solución del polinomio. Esa es una de las condiciones, por lo tanto es 2. Por lo tanto, eso nos queda 2. Por lo tanto, en realidad todo este término, en realidad vive en Q, y por lo tanto tiene que vivir acá, o sea, tiene que juntarse con el A sub 0. Es parte de las cosas que están sólidas. El A a la 4, yo lo puedo escribir como A al cubo por alfa. Perdón, alfa al cubo por alfa. Alfa al cubo es 2, nuevamente, por lo que está acá. Por lo tanto, se puede juntar con el A sub 4, forman un racional multiplicado por un alfa. Por lo tanto, vive acá. El alfa a la 5, yo lo puedo escribir como alfa al cubo por alfa al cuadrado. El alfa al cubo es un racional que es 2, y alfa al cuadrado, digamos, no sabemos mucho, pero entonces ese término quedaría acá. Entonces todos los términos o bien van a estar acá, o bien van a estar acá, o bien van a estar acá. Y ustedes lo pueden hacer. Voy a empezar a avanzar un poco más rápido porque me atrasé un poco. Y se dan cuenta, aquí nos salieron más términos, ¿cierto? Ahora nos salió un término cuadrático. Entonces, estudiando las potencias nuevamente, estudiando los alfas a la j, nos queda que x se puede escribir como un a sub 0 por a1 por alfa más una 2 por alfa al cuadrado con los a sub i en q y con alfa al cubo. Eso es importante, lo que es alfa igual a 2. Entonces, q de alfa es en realidad esto de acá. Son todos los elementos que se escriben de esta forma. Con a sub 0 en q y alfa al cubo igual a 2. Y lo que hace aquí uno es definir un cambio de letras nomás, definir a alfa como raíz de 3, raíz cúbica de 2. Y entonces todo se puede escribir de esta forma. A0, A1, raíz de 2 cubo por cubo al cuadrado, los A sub i en q, y con esto al cubo igual a 2. Entonces, ese es el cuerpo entonces, el cuerpo intermedio que contiene una raíz de este de acá, y que contiene a q, y es el más chico con esa propiedad. Ya, entonces, eso. ¿Tienen alguna duda? ¿Puede que vaya muy rápido? No.
¿no? Entonces, vamos a ver otro, un poquito más raro, que de hecho... ya, sí, este. El otro no creo que alcance a hacerlo. Ya. Entonces, ahora vamos a estudiar en un polinomio que es un poquito más... ya no es un polinomio sobre un cuerpo infinito, sino que un polinomio sobre un cuerpo finito. Entonces, p de x igual a x cuadrado más x más 1. Este lo vamos a ver si en z2 de x. ¿Cierto? Aquí son los polinomios con coeficientes en z2. O sea, los coeficientes pueden ser o ceros o 1. ¿Lo escribí bien? Sí. Entonces, note que p de x no tiene raíces en z2. No tiene raíces porque fácil comprobarlo, ¿cierto? Hago la prueba con los dos elementos que hay en z2. Entonces, esto es 0 al cuadrado más 0 más 1. Es 1 distinto de 0. Y P1, esto va a ser 1 al cuadrado más 1 más 1. Aquí nos queda 1 más 1, que es 2, que en z2 es 0. Y 1 al cuadrado es 1, que también es distinto de 0. Por lo tanto, queremos hacer lo mismo. Queremos agrandar a z2 de modo que este polinomio sí tenga raíces en esa extensión de z2. Ya, entonces hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos delante, pero ahora es, como estamos trabajando con un cuerpo finito, quizás nos conviene hacerlo de otra forma. Ya, sí, uno lo puede ver de esta forma, entonces... ya, entonces buscamos una extensión de Z2, o sea, un cuerpo que contenga el 0 y el 1 de acá, tal que alfa pertenezca a E y alfa al cuadrado más alfa más 1 sea 0. O sea, que contenga una raíz de este polinomio acá. Entonces, lo que podemos hacer es fácil. Como el cuerpo es finito, lo que podemos hacer es agregarlos a mano nomás, simplemente. Entonces, necesitamos que contenga Z2, por lo tanto, tiene que contener al 0 y al 1, ¿cierto? Y también necesitamos que contenga a alfa, por lo tanto, le agregamos el alfa, ahí a la mala nomás. Por supuesto, esto en principio no forma un cuerpo, así que aquí tienen que haber más elementos. Y ¿cómo vamos a ver cuáles son los elementos que aquí faltan? Bueno, esto va a ser Z2 de alfa. ¿Cómo vamos a ver cuáles son los elementos que faltan? Entonces vamos a hacer todas las operaciones posibles que yo puedo hacer con estos tres elementos que tengo en principio. Pueden que hayan más. Entonces, vamos a hacer todas las sumas posibles. 0, 1, alfa, 0, 1, alfa. Y podemos hacer todos los productos posibles. 0, 1, alfa, 0, 1, alfa. Entonces aquí hay que rellenarnos. Aquí nos queda 0, 1, alfa, 1, alfa. Aquí 1 más 1, 0, ¿cierto? 1 más alfa, 1 más alfa. Alfa más 1, 1 más alfa. Y alfa más alfa, nos queda 2 alfa. Como estamos en Z2, esto es 0, ¿cierto? Porque sería 0 por alfa. Así que ese pongámoslo al tiro como 0 nomás. Veamos los productos, aquí puros ceros. 0, 0, 0, 0. Y aquí nos queda que hay que multiplicar nomás. Entonces, 1, alfa, alfa, 1. Entonces, si se dan cuenta, al hacer estos... aquí me equivoqué, perdón. Este es alfa al cuadrado, ¿cierto? Alfa por alfa, alfa al cuadrado. Entonces,
Entonces, si se dan cuenta, al hacer los productos que yo puedo hacer con estos tres elementos, me salen elementos nuevos. Me sale el 1 más alfa y me sale el alfa al cuadrado. Entonces, a E tenemos que agregarle esos dos elementos nuevos, que si no están, entonces la cuestión no puede ser cuerpo, porque es producto de cosas que ya tenía. Entonces, esto es 1 más alfa y alfa al cuadrado, y quizás haya más cosas que no sabemos si hay. Por eso hay que seguir probando. Ya. Si se dan cuenta, alfa al cuadrado es algo que ya conocemos. Recuerden que alfa es igual a alfa más 1, alfa más 1 igual a 0, ¿cierto? Entonces, observación. Sabemos que alfa al cuadrado más alfa más 1 es igual a 0. Y eso implica que alfa al cuadrado es igual a menos 1, menos alfa, perdón, menos 1. Y nosotros sabemos que menos 1 en Z2 era igual a 1, ¿cierto? Módulo 2. Así que todos estos menos se pueden cambiar por más. Y entonces el alfa al cuadrado que había antes, en realidad es alfa más 1. O sea, era un elemento que ya teníamos, que era el de acá. Entonces el E yo lo puedo reescribir como 0, 1, alfa, 1 más alfa, y el alfa al cuadrado ya no va, ¿cierto? Porque es el mismo que estaba acá. Entonces pueden que haya más elementos. La respuesta es que no hay más elementos, pero hay que comprobarlo. Entonces hay que hacer nuevamente todas las sumas y todos los productos que yo pueda hacer con estos 4 elementos. Entonces eso lo podemos hacer rapidito, que es 0, 1, alfa, 1 más alfa, 0, 1, alfa, alfa más 1. Y al otro lado los productos. 0, 1, alfa, 1 más alfa, 0, 1, alfa, alfa más 1. Entonces hacemos la suma, entonces 0, 1, alfa, 1 más alfa, 1, alfa, alfa más 1. Entonces 1 más 1, 0, 1 más alfa, 1 más alfa, 1 más 1 más alfa, nos queda 2 más alfa, 2 es 0, por lo tanto aquí es simplemente alfa. La otra suma nos queda alfa más 1. En la otra nos queda 2 alfa, que es 0. Aquí si se fijan, la misma tablita que teníamos antes. Alfa más 1 más alfa sería 1, ¿cierto? Porque nos queda un 2 alfa. Aquí digamos alfa, porque nos queda alfa más 2. 1, porque nos queda 2 alfa más 1. Y aquí es 0, porque nos queda 2 por 1 más alfa. Los dos extremos. Como el 2 es 0, todo es 0. A ver si lo hice bien. Sí, lo hice bien. Entonces, si se dan cuenta, al hacer las sumas de acá, nos resultan en puras cosas que ya estaban en el E. ¿Cierto? Alfa más 1, alfa, 1 y 0. Así que por lo menos la parte de la suma no hay que agregar nada. Veamos la parte del producto. Entonces, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Multiplicamos 1 por 1, 1, 1 por alfa, alfa, 1 por alfa más 1, 1 más alfa. Alfa por 1, alfa, alfa al cuadrado. Ya sabíamos cuánto era alfa al cuadrado. Recuerden que es alfa más 1. Entonces, alfa más 1. Esto era porque esto era menos alfa menos 1. Y menos 1 es 1. Así que eso se puede cambiar así. Aquí nos queda alfa por 1 más alfa. Esto hay que calcularlo. Alfa más 1. Alfa por alfa más 1. Aquí me quedó muy desordenado. Y aquí es 1 más alfa al cuadrado. Entonces, nos salieron dos elementos nuevos. Entonces, hay dos elementos nuevos. Hay dos elementos nuevos, que es 1 más alfa al cuadrado y alfa por alfa más 1. Que todas estas potencias se pueden calcular sabiendo esto de aquí. Entonces, el primero y el segundo. Entonces, el primero es
1 más alfa al cuadrado. Aquí como queremos que esto sea un cuerpo, el cuadrado de binomio se comporta como siempre, entonces 1 más 2 alfa más alfa al cuadrado. Esto es 0. Nos queda 1 más alfa al cuadrado. ¿Sabemos cuánto es alfa al cuadrado? Alfa más 1, ¿cierto? Entonces esto es 1 más alfa más 1. 1 más 1, 0, alfa. Entonces en realidad este monito de aquí era simplemente alfa. Y el otro que nos queda es alfa por alfa más 1. Nuevamente hay que desarrollar simplemente alfa al cuadrado más alfa. Sabemos que alfa al cuadrado es igual a alfa más 1. Por tanto reemplazamos. Ahí. Reemplazamos, nos queda alfa más 1 más alfa. Esto es 1, ¿cierto? Porque 2 alfa es 0. Y nuevamente, este de aquí era 1, que ya lo teníamos, y este de aquí era 1. Entonces, en definitiva, los únicos elementos que hay acá son estos 4 de aquí. Entonces, entonces Z2 de alfa es entonces 0, 1, alfa, alfa más 1, con alfa al cuadrado más alfa más 1 igual a 0. Chan, chan. Esa entonces es una extensión de Z2, ¿cierto? Contiene a Z2, contiene al 0 y al 1, y contiene una raíz del polinomio, ¿cierto? De este polinomio. Y contiene una raíz de este polinomio. ¿Por qué contiene una raíz de ese polinomio? Bueno, porque contiene alfa, y alfa satisface esta ecuación de aquí. Entonces no nos bastó agregar a la solución, sino que había que agregar algo más, que era alfa más 1. Y aquí no nos resultaron en infinitos elementos como en el otro, ¿cierto? Aquí tuvimos que agregar solamente 2 elementos y solucionábamos el problema. Y en general los cuerpos finitos tienen cardinalidad un p a la algo. Por ejemplo, este tiene cardinalidad 4, que es 2 al cuadrado. Y no creo que alcancemos a verlo este semestre, pero todos los cuerpos finitos tienen cardinalidad p a la t con p algún primo. Entonces con eso uno puede demostrar, por ejemplo, que no hay cuerpos de 6 elementos o de 9, no, de 9 sí, o de 10 elementos, por ejemplo. Entonces si yo tengo un cuerpo que tiene 6, si yo digo que algo que tiene 6 elementos, un cuerpo, de eso es falso. Bueno, nada que ver con lo que estamos estudiando en todo caso. Pero bueno, esa es la extensión de Z2 que contiene una raíz del polinomio y que contiene a Z2. Y también se pudo haber hecho de esta forma, escribiendo todas las potencias, pero un poco más, no sé si más largo, pero aquí quisimos mostrarle otra forma de hacerlo cuando los cuerpos son finitos. Y me faltó como una hoja y media, pero lo vemos en la próxima ayudantía nomás. ¿Tienen alguna duda? Sé que hoy día estuvo un poquito más difícil la ayudantía porque esto es un poquito más desconocido. Pero ahí, si tienen alguna duda, vuelven a ver el video nomás y me preguntan nomás. Entonces, si no hay dudas y piensen, escriben en el chat nomás, es ahora nunca. No dudas de la tarea, Marco. Ok, Claudio, muchas gracias. De nada, Rodolfo, que estén bien. Entonces, tú también, cuídate. Nos vemos la próxima semana. Y descansen, traten de descansar. Chao, que estén bien. ¿Cuándo se separa? ¿La próxima semana o la que viene? La semana del... chao, John, nos vemos. Que estés bien. La semana del 23 hay receso. Ah, ya. Así que ahí obviamente no va a tener ayudantía. Okay. Nos quedan como 4 ayudantías. Perfecto. Terminamos. Así que eso.
Ya, pues. Pues, chao. Nos vemos entonces, que esté muy bien. Chao, Chao. chao. Vale, Chao, Paula. vale, Chao, Claudio, Paula. que estés bien. Bye. Estén bien, chao.